¿Por qué? Porque por gracia de Dios, hermanos, hemos estado estudiando historia del pueblo de Israel y hemos visto, hermanos, cuál ha sido la característica principal de este pueblo, ¿verdad? Escucha a Dios, se arrepiente de sus pecados, pero después vuelve a pecar. Y así sucesivamente, a través de las historias que hemos visto de los reyes, hermanos, se levantaba un rey bueno, pero le seguía uno malo. Y luego se levantaba el malo, dejaba otro. Y así sucesivamente, hermanos, es la historia, pero lo voy a enfocar en esta mañana, hermanos, de acuerdo al título que viene agendado en la escuela sabática, hermanos, Plan Nacional, que dice, en su angustia me buscará. Y vamos a empezar en esta mañana haciendo un ejemplo, hermanos. Nosotros, como seres humanos, estamos sujetos a muchos tipos de sentimientos, de emociones. Podemos hoy estar contentos y a los 5 minutos podemos explotar de ira, o viceversa. Podemos explotar de ira y en 5 minutos o en 10 minutos podemos estar contentos. O de otra forma, hermanos, nuestro cuerpo puede estar hoy totalmente sano, pero el día de... Podemos estar ahorita completamente sanos, hermanos, pero en la tarde ya nos dio una gripita, ya nos dio una enfermedad y somos cambiantes. En nuestra actitud, hermanos, ¿qué tan tolerante se cree usted? Usted como padre de familia, si su hijo realiza una actividad que no está conforme a la educación que usted está impartiendo en su familia, ¿cuántas veces puede soportar a su hijo con una actitud errónea? ¿Le puede hablar una vez y decirle, quiero que te calmes? ¿Le puede hablar una segunda vez y le puede decir, quiero que te calmes, quiero que cambies de actitud? ¿Le puede hablar una tercera vez, una cuarta vez? ¿O qué tan tolerantes somos, hermanos? ¿Explotamos de momento? Vamos a ver cómo es nuestro Dios, hermanos. ¿Por qué este título de la predicación es muy importante para esta mañana? En su angustia me buscarán. Y es un tema muy importante, hermanos, porque en la actualidad muchas de las enfermedades que padecemos como seres humanos provienen de la ansiedad, de la preocupación, de la tristeza, de la aflicción, de los problemas. Y todo eso, hermanos, se va acumulando poco a poco hasta que nuestro cuerpo, que es como una esponjita, pues ya no le cabe nada y explotamos, hermanos. Y desafortunadamente mucha gente no encuentra cura. Aún, hermanos de la iglesia de Dios, hermanos, no encontramos cura. Cuando viene la angustia, cuando viene la tristeza y cuando sentimos que todos los problemas se nos juntan, hermanos, no encontramos cura. Pero hoy nuestro Dios, hermanos, nos va a dar esta pauta para decirnos en esta mañana, no te preocupes, porque es un periodo que tiene que pasar como prueba de mí para ti. Y lo vamos a ver así, hermanos. Nuestro Dios ya se había cansado del pueblo de Israel de tanto pecado, hermanos, de que se olvidó del primer mandamiento que dice, yo soy tu Dios, y empezó a adorar otras imágenes. A tal grado de que se acerca al profeta Oseas y le dice, toma una mujer. Y no era una mujer, llamémosle, en el lenguaje normal, cotidiano, una mujer buena. Le dijo a Oseas, Oseas, ve y toma a una mujer ramera. Y cuando le dice que toma a una mujer ramera, esta mujer ramera simboliza a una mujer que se ha portado mal, ¿sí? Y esa mujer representaba al pueblo de Israel. Por eso llega ese momento en que Dios se cansa, hermanos, de las actitudes de su pueblo y menciona estas palabras que viene en este tema, que viene, hermanos, en Oseas capítulo 5, versículo 15.
Tome su escritura, hermano, y acompáñeme con esta lectura en Oseas, capítulo 5, versículo 15. Rápidamente, hermanos, vamos a dar lectura a este profeta menor, Oseas capítulo 5, versículo 15. Si ya todos tienen la lectura, hermanos, póngase de pie. Oseas viene adelante de Daniel, hermanos, atrás del libro de Joel que estamos estudiando, y es uno de los profetas menores. Si ya todos encontramos la lectura, hermanos, póngase de pie, hermano, hermana. Solamente es una lectura de menos de un minuto, hermanos. Si ya todos estamos ahí, vamos a leer la palabra de Dios que dice: andaré y tornaré a mi lugar hasta que conozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia madrugarán a mí. Tomen sus lugares, mis amados hermanos. Muchas gracias a todos los que se pusieron de pie, y a los que no, hermanos, tendrán alguna dificultad física que les haya impedido, pero eso no importa, hermanos. Lo que importa es de que hayamos seguido la lectura en esta mañana. Hay tres características principales en este versículo que acabamos de leer, hermanos. Dice Dios: andaré y me voy a tornar a mi lugar. ¿Qué da a entender la palabra de nuestro Dios en esta mañana, hermanos? Que cuando su pueblo de Israel se portó mal, fue una forma de llamarle la atención, y le dijo: me voy a olvidar de ti por un rato, me voy a apartar de ti por un rato, voy a dejarte y voy a ir a mi lugar, ya no voy a poner mis ojos en ti, me voy a apartar y voy a ir a mi morada, donde hay y emana justicia, paz. Así en nuestros días, hermanos. Cuando Dios detecta nuestras actitudes que no están conforme a su voluntad, también dice estas palabras a nuestro Dios: no te preocupes, me voy a ir a mi lugar, me voy a apartar de ti, porque ya detecté que hay en ti pecado, que hay en ti infidelidad, que ya hay en ti algo malo que no me gusta, y te voy a dejar por un momento. Y la segunda parte de este versículo dice: hasta que reconozcas tu pecado. Y probablemente muchos de nosotros dijéramos en esta mañana: yo no peco. Porque como el joven, cuando se acerca al maestro y le dice: pues ¿cuáles mandamientos? ¿Y cuáles mandamientos conocemos? Los 10. No matarás, no acuérdate del sábado, honra a tu Dios. Pero la definición de Juan, hermanos, en su carta dice: pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Cuando hay pecado, hermanos, en nosotros, Dios se aleja, Dios se aparta. Momentáneamente, hermanos, lo vamos a ver en esta parte, en este versículo, porque vean cómo dice en la tercera parte de este versículo, hermanos. Uno dice, nuestro Dios: me voy a apartar un poquito, me voy a ir a mi lugar de descanso, a mi morada. Dice: hasta que reconozcas tu pecado. Y luego confiadamente nuestro Dios, hermanos, dice: en su angustia, porque en su angustia me van a buscar. Y es ahí, hermanos, esta parte importante de este mensaje: angustia. Muchos de nosotros a lo largo de nuestra vida, hermanos, hemos estado en algún problema, hemos estado en alguna dificultad, hemos tenido a lo mejor alguna enfermedad, hemos tenido a lo mejor, hermanos, entre los jóvenes que se encuentran aquí, un desamor, hemos tenido la falta de un empleo, la falta de recurso económico, la falta de las hermanas. A lo mejor se levantan pensando en qué van a hacer o qué van a preparar para desayunar, para comer y para cenar. Y todo este cúmulo de actividades que tenemos en nuestro diario vivir, hermanos, desafortunadamente hacen que nuestro corazón empiece a angustiarse. Y eso es normal, hermanos, eso es normal.
Lo grave ya está cuando nos angustiamos de más. Nuestro mismo Dios nos da la solución a nuestros problemas cotidianos. Pero es necesario, hermanos, dice la palabra aquí en Oseas capítulo 15, versículo 5, es necesario que nosotros reconozcamos que hay un Dios. Y dice la palabra, porque en tu angustia me vas a buscar. Cuando el pueblo de Israel, hermanos, era llevado cautivo, cuando el pueblo de Israel salía a la guerra, cuando el pueblo de Israel recibía burlas de todos los pueblos circunvecinos, ¿qué hacía el pueblo, hermanos? Clamaba a Dios y Dios los escuchaba. Y vemos, lo estudiábamos hace como 15 días, hermanos, en una predicación también con el rey Ezechías, cuando Sennacherib, hermanos, trató de invadir al pueblo de Israel. ¿Cómo se sentía este rey? ¿Se sentía en paz? No. ¿Peleó él? No. ¿Quién peleó por él? Nuestro Dios, hermanos. Y esta es la bonita enseñanza que vamos a aprender. ¿Qué es angustia, hermanos? Porque si nuestro Dios dice, en tu angustia me vas a buscar, vamos a ver y vamos a detectar entonces qué es angustia. La definición, hermanos, es pensar en el futuro, en el que va a pasar, en el que va a ocurrir, pero no de forma natural, sino muy constante, hermanos. Me voy a dormir y digo, ¿qué va a pasar mañana? Me despierto y digo, ¿qué va a pasar hoy? ¿Cómo me va a ir en el trabajo? ¿Cómo voy a estar en mi vida matrimonial? Y es una preocupación constante, hermanos, ¿sí? Sinónimos de angustia, hay muchos, hermanos. Aflicción, congoja, pesadumbre, desconsuelo, pesar, pena, malestar, inquietud, intranquilidad, incertidumbre, preocupación y ansiedad. Y me voy a enfocar en esta parte de la ansiedad y de la incertidumbre y de la preocupación, hermanos. ¿Quién no se preocupa para el día de mañana, hermanos? ¿Quién no se preocupa el que el día de mañana va a tener un trabajo fijo, el que el día de mañana va a tener el recurso económico de cómo alimentar a su familia, si va a tener salud? Todo ese tipo de preocupaciones, hermanos, nos embargan en nuestro diario vivir. Desafortunadamente, hermanos, muchos no logran equilibrar y, como dice la palabra de nuestro Dios, no somos templados y no controlamos nuestras emociones. Y desafortunadamente, cuando no controlamos nuestras emociones, pues vienen las enfermedades. Vienen esta parte, hermanos, de nuestra vida en la que nos preocupamos de más y no encontramos una salida. Pero la ventaja que tenemos nosotros como hijos de Dios, hermanos, y que escudriñamos la Escritura, es que hoy vamos a encontrar la respuesta a esa parte, hermanos. Si vemos este versículo, hermanos, en sus tres partes, vemos que solamente es un periodo de tiempo, hermanos. Usted no toda la vida va a estar sin empleo. No toda la vida se va a preocupar por buscar un empleo. No toda la vida se va a preocupar usted, hermano joven o hermana joven, por tener una pareja, por tener un matrimonio. No, porque es una parte que nos está enseñando hoy Dios, porque dice, en tu angustia, cuando estés mal, cuando estés preocupado, cuando estés inquieto, cuando tengas ansiedad, cuando estés intranquilo, ese periodo tiene que pasar. Eso es lo que nos está dando a conocer la palabra de hoy en esta mañana, hermanos. Cuando vengan ese tipo de sentimientos a nuestras vidas, pensemos en que solamente es un tiempo estacionario en el que tiene que pasar, hermano. Hay que ponernos en las manos de Dios y es lo que vamos a ver en esta mañana, hermanos. Estos tipos de sentimientos, que son sinónimos de la angustia, hermanos, constantemente en nuestro cuerpo, ¿qué causan? Una presión en nuestro pecho, un nudo en la garganta, dificultad para respirar y dificultad hasta para dormir, hermanos. Salmos capítulo 18, versículo 4 y versículo 5. Vamos a abrir la palabra de nuestro Dios, hermanos.
Y vamos a dar lectura a esta parte del libro de Salmos. ¿Cómo se sentía el rey David, hermanos, en esta parte de la escritura que dice en Salmos capítulo 18? Veamos cómo el rey David se expresaba, hermanos, y decía así, hermanos. Desde el verso 4 dice la palabra: cercáronme dolores de muerte, y torrentes de perversidad me atemorizaron. Dolores del sepulcro me rodearon, previniéronme en lazos de muerte. Cuando vemos estas palabras y esta expresión del rey David, hermanos, entonces vemos cómo estaba en ese momento el rey David. Estaba preocupado, estaba angustiado, porque dice que sombras de muerte o dolores de sepulcro le rodearon. ¿Qué es un dolor de sepulcro, hermanos? Una enfermedad terminal, una enfermedad a la que no le encontramos una cura, hermanos. Un accidente. Y por eso el rey David, hermanos, expresaba estas palabras y decía: dolores de ansiedad, de sepulcro me rodearon, previniéronme lazos de muerte. Pero ¿qué dice en el siguiente versículo, hermanos? ¿Qué dice el rey David? En mi angustia invoqué a Jehová. Esta parte es importante para nosotros, hermanos, porque nosotros podemos sufrir un accidente físico, hermanos. ¿Y qué le podemos colocar a ese accidente físico? Supongamos que usted se cae, se lastima la rodilla. ¿Qué le pone a su rodilla, hermano, para que sane? Un ungüento. Pero si usted, hermano, y yo nos enfermamos del corazón, de la mente, de nuestros sentimientos, y esta angustia y esta enfermedad, esta angustia, hermanos, esta ansiedad, esta preocupación constante en el ser humano es grave, hermanos. Y usted puede ir a cualquier doctor cuando tiene crisis de ansiedad, cuando tiene crisis de preocupación, cuando tiene una crisis de incertidumbre, hermano, y le van a dar una pastilla, pero ¿qué cree? No se va a curar. Y nosotros, hermanos, la iglesia de Dios tiene a un doctor de doctores. Y dice, por eso dice el rey David: en mi angustia clamé a ti. Y con esa certeza y esa seguridad decía que Dios le escuchaba, hermanos. Vamos a ver esta parte de la escritura, hermanos. Al detectar el pecado, nuestro Dios en el ser humano retira su espíritu y se aparta de él, como lo vemos, hermanos, en 1 Samuel capítulo 16, versículo 14. Vamos a leer esta parte, hermanos. ¿Qué le pasó al rey Saúl? Si ustedes lo pueden leer, yo se lo voy a explicar así rápidamente, hermanos. ¿Qué le pasó al rey Saúl cuando desobedeció? Cuando él pensó que había hecho lo bueno delante de los ojos de Dios, y Dios no aceptó, hermanos, la ofrenda que el rey Saúl le había ofrecido. ¿Qué hizo nuestro Dios, hermanos? Se apartó del rey Saúl, y dice que vino un espíritu malo y lo atormentaba, hermanos. Lo atormentaba. Por eso dice la palabra de nuestro Dios en Oseas. Nuestro Dios dice, primeramente, cuando detecta el pecado, dice: me voy a apartar un poquito. Así como el rey Saúl, se apartó nuestro Dios de él y puso un espíritu que le atormentaba. ¿Cuál fue la cura para el rey Saúl, hermanos? O sea, por eso digo que esta parte de la angustia, de la preocupación, de la incertidumbre, de lo que va a pasar, qué va a pasar el día de mañana, tiene cura. Porque es una parte, hermanos, transitoria. Y nuestro Dios mismo da la cura, hermanos, y se la dio a Saúl. Aparte de que él pecó, aparte de que Dios aparta su espíritu de él, todavía le da una cura, hermanos. Y esa cura efectivamente era que acercó al rey David para que tocara el arpa. Y dice que cuando el rey Saúl escuchaba el arpa, hermanos,
¿Qué sentía el rey Saúl? Calma, hermano. Y yo le quiero preguntar a usted, cuando usted en la semana se siente con angustia, se siente con ansiedad y se siente preocupado, ¿qué pasa cuando usted se acerca aquí a la casa de Dios y eleva cánticos para Él? ¿Siente paz? ¿Siente tranquilidad? Si es así, hermano, quiero decirle que entonces el Espíritu de Dios trabaja en cada uno de nosotros. Pero si no, hermanos, es necesario, como dice el objetivo de esta predicación, hermanos, dice, especialmente si nos hemos alejado de Dios, entender la importancia de convertirnos a Él. Lo leí al revés, hermanos. Mientras tengamos vida y esperanza para buscar su rostro y encontrar la misericordia de Dios. Es eso, hermanos. Esta es la cura, hermanos. Por eso dice nuestro Dios, ¿te vas a angustiar? Vas a tener problemas, vas a tener incertidumbre probablemente, pero no te preocupes, es estacionario, es pasajero. Pero solamente si te acuerdas de Dios, porque dice ahí en Oseas, hermanos, hasta que reconozcas tu pecado. Y dice Dios confiadamente, yo sé que en tu angustia vas a venir y vas a clamar a mí y yo te voy a escuchar. Porque así lo dijo el rey Salomón, dice, cuando tu pueblo estuviera en angustia, en aflicción, si él se acercara a ti, tú oirás, hermanos. Y vamos a ver esta parte, hermanos. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 19. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 19. Dice la palabra de nuestro Dios. ¿O ignoráis que vuestro templo, que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está entre vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Dice, ¿por qué remito este versículo, hermanos? Porque el Espíritu de Dios mora en nosotros. Porque el Espíritu de Dios está en nosotros, porque nosotros somos su templo, hermanos. ¿Qué pasa entonces cuando no está el Espíritu de Dios en nosotros? ¿Qué decía hace 8 días o hace 15 días? Hace 8 días no estuve aquí, pero hace 15 días nuestro hermano Marcelino citaba Ezequiel y lo vamos a leer rápidamente, hermanos. Me parece que es en Ezequiel capítulo 10, versículo 18 y versículo 19. ¿Qué pasa, hermanos, cuando nosotros no cuidamos este templo? ¿Qué pasa, hermanos, cuando nosotros no tenemos el cuidado necesario para nuestro cuerpo? Al igual que como lo menciona en el libro de Ezequiel capítulo 10, versículo 18 y versículo 19, Dios abandona ese templo, hermanos. Probablemente tendríamos que leer todo el contexto de Ezequiel 10, hermanos, para verificar cómo nuestro Dios, hermanos, después de ver todo el pecado de su pueblo, abandona el templo, hermanos. Y si nosotros somos considerados pueblo, templo de Dios, hermanos, entonces tengamos cuidado de que el Espíritu de Dios no nos abandone, hermanos. No demos lugar a eso, porque si damos lugar a eso, hermanos, entonces somos más susceptibles, hermanos, a todo tipo de situaciones. Dice la palabra de nuestro Dios, vamos a seguir adelante, hermanos, porque como que veo que el tiempo me está ganando. Físicamente, hermanos, cuando estamos angustiados, nos vemos, se nota. Nuestro rostro se demuda, dice la palabra de nuestro Dios. Nuestra sonrisa se desvanece. Nuestra presión arterial empieza a cambiar, hermanos, es cambiante. Y la forma de notar preocupación, hermanos, es cuando empezamos, a ver si se escucha, hermanos. ¿Sí se escuchó? ¿Sí escucharon el sonido, hermanos? ¿Qué empezamos a hacer? Cuando hay preocupación, cuando hay angustia, cuando hay ansiedad, hay personas, hermanos, que hasta se pellizcan. Hay personas, hermanos, que tratan de dar un paso más para quitar esa angustia
y esa depresión, esa ansiedad. No podemos nosotros permitir llegar hasta ese grado, hermanos, porque somos hijos de Dios. Por eso dice, vas a reconocer tu pecado y te vas a acercar a Dios. Dice, en nuestra mente, hermanos, ¿qué pasa? Dice que empezamos a sentir miedo a que algo malo va a suceder, aunque no sabemos qué. Aunque no haya una amenaza, hermanos, se siente que se está al borde del peligro. Y cuando hay, vamos a ver esta parte, hermanos, nuestro Maestro, el Señor Jesucristo, sufrió este tipo de situaciones. Él estuvo angustiado, Él estuvo triste. Y dice que triste hasta la muerte, hermanos. Mateo capítulo 26, versículo 38. Dice que Él estaba con sus discípulos, hermanos, y Él ya sabía lo que iba a pasar, hermanos, que iba a ser aprendido, que iba a ser crucificado, que iba a ser vituperado, que iba a ser encarnecido, hermanos. Y le dice a los discípulos, le dice nuestro Señor Jesucristo, mi alma está muy triste. ¿Hasta dónde? Hasta la muerte, hermanos. ¿Quién no se ha sentido así, hermanos? Yo creo que la mayoría de los que estamos aquí en nuestro diario vivir, en ocasiones nos hemos sentido como el Maestro, hermanos. Nos hemos sentido y a veces desafortunadamente hasta viene la expresión y decimos, pues ya no quiero seguir adelante. Pero veamos, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo pasó por esta situación. Dice, estoy muy triste hasta la muerte. El profeta Elías, hermanos, en Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 10. Dice el profeta Elías, he sentido un vivo celo, porque han matado a tus profetas y solamente quedo yo. Y me vine aquí a la cueva y ¿qué le dijo a Dios, hermanos? Quítame la vida, le dijo, ¿verdad? A veces nuestra situación es la misma, hermanos. Y nos creemos los únicos en la tierra que estamos pasando ese problema, ese detalle, y decimos, pues yo soy el único que está pasando este detalle, Dios mío, quítame la vida. Pero ¿cuál fue la respuesta de nuestro Dios en ese momento con Elías? Le dijo, Elías, ¿qué te preocupas? Prácticamente si nosotros vemos la parte literal y el contexto de esta historia, hermanos, vemos que nuestro Dios es como cuando usted llega con su hijo y su hijo tiene una tarea que no le sabe cuánto es 9 por 9 y está 9 por 1, 9, ¿no? Y nunca da el resultado. Usted llega como padre que también se sabe las tablas y dice, ¿qué te preocupas, hijo? Pues 9 por 9 es 81, ponle ya, terminaste la tarea. Y se termina la angustia. Así es nuestro Dios, hermanos. Llegó con Elías y le dijo, Elías, ¿qué te preocupas? Come, bebe, que el largo camino te resta. Y así debe ser nuestro pensamiento, hermanos. Cada día trae su afán y su trabajo, hermanos. Cuando usted llega hoy en la noche, puede llegar y todos los días puede llegar y decir en su oración, gracias por este día. Permíteme descansar. Y nada más. Porque usted va a dormir. Y si Dios tiene misericordia de usted, el día de mañana va a despertar. Y en su oración matinal debe ser, Dios mío, gracias. Y todo lo que tenga que pasar este día, entonamos un canto, dice, va a pasar. Porque Dios va a proveer. Ese debe ser nuestro pensamiento, hermanos. Y luego vemos esta parte, hermanos. ¿Quién no se ha sentido aflicción? ¿Quién nos ha sentido angustia cuando perdemos un ser querido? La Biblia dice que el Señor Jesús lloró por uno de sus amigos. Y vamos a verlo, hermanos. Juan capítulo 11, versículo 21. ¿Cómo llegó esta mujer con el maestro que no llegaba? Dice que ya había tardado el maestro en llegar. Con Lázaro. ¿Y cómo fue la conversación de esta mujer, hermanos? Juan capítulo 11, versículo 21. Llega el maestro y le dice, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. ¿Cuántas veces nos ha pasado eso, hermanos?
si yo hubiera contestado bien a la persona de recursos humanos, me hubieran contratado. Si yo hubiera sacado 9.9, me hubieran dado la beca. A veces, hermanos, ese tipo de pensamientos y ese tipo de sentimientos cotidianos se nos viene a la mente, hermanos, y en ocasiones, desafortunadamente, le echamos la culpa a Dios, hermanos. ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué no le pasa al que se porta mal? ¿Por qué no le pasa a ese mal hablado que va en la calle? No, hermanos, ¿saben por qué? Porque es una manifestación del poder de Dios en nuestra vida, hermanos. Hay que entenderlo así, hermanos. Cuando llega la angustia, cuando llega la ansiedad, cuando llega la preocupación, cuando llega la incertidumbre, hay que entender, hermanos, que es una etapa de nuestra vida que Dios permite para que nosotros reconozcamos el nombre de Dios, para que nosotros, hermanos, dobleguemos nuestras rodillas, dobleguemos nuestro orgullo y nos acerquemos a Él, hermanos. Porque ¿sabe qué? Hemos leído en la Escritura, hermanos, que cuando una oración se hace en la angustia, cuando una oración se hace en la incertidumbre, cuando una oración se hace en la preocupación, confiando plenamente en el poder de Dios, ¿qué creen, hermanos? Esas oraciones son escuchadas, hermanos. Y vemos el caso de Ana, vemos el caso de Jacob, hermanos. ¿Y qué le dijo? Si no me bendices, no te voy a soltar. Y vamos a ver esta parte, hermanos, vamos a regresarnos en el Evangelio de Mateo capítulo 26, versículo 38, y vamos a ver el versículo que sigue, hermanos. Dice el versículo 38. Entonces Jesús les dice: mi alma está muy triste hasta la muerte, quédense aquí y velad conmigo. Pero luego en el versículo 39 veamos, hermanos, cuál es la actitud del Señor Jesucristo cuando Él siente la muerte, hermanos, cerca de Él. Dice: y yéndose un poco más adelante, ¿qué hizo el Señor Jesús, hermanos? Se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, pase de mí este vaso, pero no como yo quiera, sino como tú. Y es esta parte importante, hermanos, que que mencionaba hace un momentito. Las preocupaciones, los problemas, la incertidumbre, los malestares, el desconsuelo, la congoja, la aflicción, debe ser una parte, lo debemos comprender nosotros como hijos de Dios, que es estacionario, hermanos. ¿Qué va a pasar? Porque nuestro Dios dice, hermanos, allá en Oseas capítulo 5, versículo 15, dice: los voy a dejar un momentito, los voy a dejar. Y sé que van a reconocer su pecado. Y cuando reconozcan su pecado, van a venir a mí y me van a clamar a mí en su angustia, en su preocupación, en su ansiedad, me van a buscar a mí. Esa es la confianza que tiene Dios con todos nosotros, hermanos. Y sintámonos bienaventurados porque tenemos a Dios de nuestra parte, hermanos. Hay mucha gente que no sabe a quién acudir cuando se siente así. Y los psicólogos, no soy psicólogo, pero los psicólogos mencionan, hermanos, que nosotros que leemos la Biblia, que tenemos a Dios y que confiamos en Dios, hermanos, tenemos mayor ventaja que los que no confían, hermanos. ¿Saben por qué? Porque los que no confían en Dios, hermanos, buscan la solución más rápida a los problemas. ¿Y saben cuál es? El suicidio. Pero nosotros, hermanos, que conocemos a Dios, la respuesta, la cura, ¿en quién la tenemos, hermanos? En nuestro Dios. Y así lo dice su palabra, hermanos. Y para ir cerrando esta parte, hermanos, dice: si Dios utiliza la angustia como un medio de castigo o un medio de llamar la atención, debemos entender que estos sentimientos son estacionarios y que Dios sabe y confía que nosotros
y confía en nosotros que vamos a volver el rostro a Él. Vemos que Samuel, el rey Saúl, hermanos, no cambió, pero aún así Dios le dio la calma a su angustia. Y Nabucodonosor, hermanos, se le fue anunciado, pero él ¿cuánto tiempo pasó, hermanos? Que se le fue quitado el conocimiento, que fue dado a los animales y a las bestias del campo. ¿Cuántos años, hermanos? 7. Pero dice que pasado ese periodo, hermanos, ¿qué hizo el rey Nabucodonosor? Dice que reconoció que hay un solo Dios, hermanos. Y cuando el rey Nabucodonosor reconoce que solo hay un Dios, ¿qué le fue restablecido? Todo su reino, hermanos. Así nosotros, hermanos, podemos restablecer nuestros sentimientos, podemos restablecer nuestro cuerpo, hermanos, cuando reconozcamos a Dios en nuestra vida, así como estos dos personajes bíblicos que he mencionado, y siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo cuando sintió pues la muerte rondando, por así decirlo, hermanos? Dice que se puso en oración, hermanos. Jesús oró. Dice en Primera de Reyes capítulo 19 versículo 7, ya lo había mencionado, y se le dijo a Elías: come. Es decir, hermanos, cuando viene la angustia, cuando vienen las preocupaciones, una reacción natural del cuerpo es dejar de comer, hermanos. O a veces es lo contrario, hermanos, que nos la damos por comer y comer y comer. Pero ¿qué le dijeron a Elías, hermanos? Ahí en Primera de Reyes capítulo 19 versículo 7. Vamos a leerlo rápidamente. Si alguien lo encuentra, hermano, y me ayuda con la lectura, que capítulo 19 versículos. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, tocóle diciendo: levántate, come, porque gran camino te resta. Amén, hermanos. Le dijeron a Elías: ¿qué te preocupas tanto? Tú no eres el único que ha quedado, porque me he reservado, ¿cuántos profetas? 300, que no han doblado sus rodillas a Baal. Así nos dice Dios en esta mañana, hermanos: no te preocupes tanto. Mejor levántate, come, báñate, vístete. Dice: porque largo camino, muchos años nos restan de vida si Dios quiere, hermanos. Y las preocupaciones van a ir y venir. Pero nosotros como hijos de Dios, hermanos, debemos de confiar en que Dios siempre nos va a sacar de ese periodo estacionario, hermanos. Siempre nos va a sacar de los problemas. Siempre nos va a librar de las batallas. Y dice allá en Mateo capítulo 6, versículo 34, hermanos. Mateo capítulo 6, versículo 34. Dice la palabra de nuestro Dios. Es una recomendación para todos nosotros en esta mañana, hermanos, para que no lleguemos a ese estado de angustia. Pero si estamos en ese estado de angustia, hermanos, acerquémonos a Dios y, como dice el objetivo, busquemos a Dios de todo corazón, mientras haya vida, hermanos. Dice el Evangelio de Mateo capítulo 6, versículo 34. Así que no os congojéis por el día de mañana, que el día de mañana traerá su fatiga, basta al día su afán. O sea, lo que vivimos hoy, hermanos, no lo vamos a volver a vivir nunca más. Demos gracias a Dios por todas las cosas que vivimos diariamente. El día de mañana es incierto, pero no porque sea incierto el día de mañana, hermanos, nos debemos de preocupar. Si ponemos todas nuestras cosas en las manos de Dios, hermanos, Dios va a suplir, porque Dios es un Dios proveedor, y así lo hace y lo confía Abraham, el patriarca Abraham, hermanos. Dice: Dios confía en que aunque hay momentos que probablemente nosotros consideremos que se aleja de nosotros por causa del pecado,
Dios confía en que nosotros vamos a volver el rostro a Él. Como dice Salmos capítulo 18, versículo 6, nuevamente le vamos a dar lectura, hermanos. Dice el rey David: porque en mi angustia clamé a Dios y Él me escuchó, hermanos. Y Primera de Reyes capítulo 8, versículo 29, hermanos. Y con este versículo cerramos esta pequeña predicación. Dice en Primera de Reyes capítulo 8, versículo 28, dice la palabra de nuestro Dios: con todo, tú atenderás a la oración de tu siervo y a su plegaria, oh Jehová Dios mío, oyendo propicio el clamor y oración que tu siervo hace hoy delante de ti. Hay una herramienta que tenemos nosotros, hermanos, y que nuestro Señor Jesucristo dejó una oración perfecta, hermanos. Mateo capítulo 6. Y dice, y Él nos enseña a orar, hermanos. Nosotros como iglesia de Dios pudiésemos acudir a los doctores, pudiésemos acudir a los psicólogos, a los que tratan enfermedades de ansiedad, trastornos de preocupación, de incertidumbre, pero nosotros tenemos al médico de médicos, hermanos. Y Dios confía en que cuando tengamos ese estado psíquico, ese estado mental en nuestras vidas, Dios confía en que nosotros no vamos a acudir a esas personas, vamos a acudir a nuestro Dios, porque dice, ¿está alguien enfermo? ¿Qué hay que hacer, hermanos? ¿Que el ministro se entere que estamos enfermos para ir? No, hermanos. Llame a los ancianos. Y la oración, hermanos, será escuchada. Ahí mismo en el versículo 52, hermanos, no en vano decía el rey Salomón, que tus ojos estén abiertos a la oración de tu siervo y a la plegaria de tu pueblo, para oírlos en todo aquello por lo que te invocaren. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que nuestro Dios siempre va a estar atento a nuestras oraciones, siempre va a estar atento a nuestras súplicas, hermanos. Y quiero hacerle una invitación cordial, hermano. Yo no sé si en algún momento usted ha hecho esto, pero cuando se sienta psicológicamente mal en su hogar, cuando usted se sienta con un problema, cuando usted se sienta con una preocupación, no dude en venir aquí, a la casa de Dios. No dude no vivimos lejos, hermanos. Y decía el rey David, a ti clamaré desde la mañana, ¿verdad, hermanos? Dice, te voy a buscar madrugando, decía el rey David. Cuando nos sintamos así, hermanos, y nos queremos acercar a Dios, para eso está esta casa, hermanos, que se ha edificado para buscar el nombre de Dios. Y por eso quiero decirle de todo corazón, hermano, esta casa y estas puertas están abiertas todos los días. Y cuando usted esté así en ese estado de angustia, hermano, no dude y venga aquí a la casa de Dios. Y experimentará usted solo aquí, hermano, la presencia de Dios. Porque le va a expresar a Dios todo su sentimiento. Lo puede hacer en su hogar. Puede decir, hermano, yo lo puedo hacer en mi hogar, correcto. Pero qué mejor lugar en los atrios de Dios. Hágalo, hermano, hagámoslo. Si no lo ha experimentado, lo invito a experimentarlo. Que usted venga solo en la madrugada, tampoco voy a pedir que vengan a las 2, 3 de la mañana, hermano. 6, 7 de la mañana, en la tarde, a mediodía. ¿Lo ha hecho, hermano? Si lo ha hecho, sabe de qué estoy hablando. Sabe cómo se encuentra la presencia de Dios.
sabe cómo es platicar de tú a tú con Dios. Solamente confiemos en Dios. Y dice el versículo, hermanos, me voy a apartar un poquito de ti, pero no te preocupes, dice Dios, porque en tu angustia, cuando reconozcas tu pecado, cuando reconozcas que estés mal, yo sé que vas a venir a mí. Esa es la confianza que tiene Dios con nosotros, hermanos, que en nuestra angustia buscamos su rostro. Pero no permitamos, hermanos, que Dios nos ponga toda nuestra vida muchas angustias, hermanos. Solamente Dios da pauta a que tengamos ese tipo de sentimientos para que le busquemos a Él. Si usted, hermano, tiene alguna etapa o la está viviendo o la vivirá en un futuro, piense en esta parte. Es estacionario, es pasajero, porque Dios da la solución a todo. Que Dios los bendiga, hermanos, y paz a vosotros. ¿Cómo vamos a decir a nuestro hermano? Que Dios le bendiga, que siga adelante.